Amigas y amigos de la República, ¿cómo están? Muy buenos días. Empezamos un nuevo mes, el último mes del año y la primera semana de este último mes de diciembre. Hoy, 1 de diciembre, ¿cómo están los ánimos por el switcher por allá, querida Vale, Ale, Checksters? Hola, Manu, ¿cómo estás? Buenos días también a todos quienes nos ven aquí en la República. Por aquí estamos listos. Ya Chester, está Shirley, está Alexandra que ha vuelto de vacaciones, ha estado por Ella. el Caribe, por allá. Está Regina, ya estamos listos para comenzar diciembre, el último mes del año. Y yo creo que el más pesado, ¿sabes por Uf. qué? Porque en enero yo creo que comienza con todo la campaña política. Bueno, de hecho parece, Vale, querida, que ya ha comenzado, ¿no? Como tú dices, de manera formal, ya con meetings y etcétera, y que se van a acercar a la población, probablemente están esperando para que en enero lo empiecen a hacer porque tienen poco tiempo, ¿no? Hasta las primeras votaciones que van a ser en el mes de abril. Pero desde ya las movidas políticas están siendo fuertes. Han habido en la semana pasada múltiples noticias relacionadas a la política. Dos expresidentes sentenciados a prisión, evidentemente también inhabilitados de poder ejercer cualquier tipo de función pública. Y hoy tenemos que empezar el lunes con la noticia de un asesinato que se está investigando como posiblemente también dentro del marco de la violencia política. Se trata de Percy Ipanaké, quien era un abogado penalista que estaba postulando al Congreso con el partido Juntos por el Perú y que fue asesinado en la ciudad de Piura. Recibió 6 impactos de bala. Dos personas motorizadas se acercaron a él en un lugar público, concurrido, en plena luz del día, y le dispararon. Percy Ipanaké, como ya lo acabo de decir, estaba postulando al partido Juntos por el Perú, al Congreso, junto al partido Juntos por el Perú. Y algunas de las teorías que maneja hasta este momento la policía es que podría haber estado relacionado el motivo del asesinato o bien con los casos que defendía, de modo que era abogado penalista, o también con sus posturas políticas. Se manejan esas dos hipótesis principales. Una que es como advertencia o violencia política enmarcada dentro del contexto de violencia política, y la siguiente que también tiene que ver con los casos que venía denunciando el señor Ipanaké. Una de las últimas denuncias que había hecho, de hecho, estaba relacionada a presuntas irregularidades cometidas desde altos mandos de la policía por agentes de la Policía Nacional del Perú. Como abogado, ejercía la defensa de diversos casos y en uno de estos había señalado que sus clientes estaban recabando pruebas de haber sido sembrados, ¿no? Y de que habría implicancia de la policía en presuntos sobornos y corrupción. Había podido advertir que su vida corría peligro, que podía estar bajo amenaza, precisamente por ejercer estas defensas y por señalar la corrupción de la que está infestado el aparato policial. Preocupa, sin duda, es un antecedente preocupante a puertas de, como tú decías, empezar la campaña política cuando ya ha empezado la campaña política. Nos hace recordar a mí personalmente al caso de Miguel Uribe, hace solo algunos meses, sucedido en Colombia, un senador de la oposición que fue asesinado también durante un mitin político mientras se dirigía a los ciudadanos, que fue impactado por un sicario. Permaneció en coma durante un tiempo y luego finalmente falleció. El caso de Miguel Uribe se supo que había sido de una persona contratada para asesinarlo y es una muestra de los extremos a los que puede llegar el incitar la violencia política. De todos los bandos, ¿no? En este caso, digamos que se trata de un político de izquierda, en el caso de Percy, pero estamos hablando del caso de Miguel Uribe, que era un senador de derecha, y hablamos también del caso de Charlie Kirk, ¿por qué no?, en Estados Unidos, que era una persona que tenía una serie de ideas políticas, que finalmente también, pues, resultó siendo un poco víctima de lo mismo que defendía tanto, ¿no? Lo preocupante de esto es que en ninguno de los casos mencionados el sostener una idea de manera democrática dentro de un espacio de debate, el sostener posturas diversas, podría hacerte víctima o blanco de un asesinato, de que
haya una violencia política que se ejerza en contra de estas figuras, ¿no? Em, lo preocupante es que los discursos que muchos políticos enarbolan, por ejemplo, Charlie Kirk, pueden llevar a estos extremos. Si no, por poner un ejemplo más centrado, pensemos en Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga hace algunos meses, algunas semanas, señaló que a Gustavo Gorriti había que cargárselo. ¿Qué significa que haya que cargarse a un periodista? ¿A qué se refiere? ¿Qué está queriendo decir cuando dice que es un obstáculo, que todos los problemas del Perú para el señor López Aliaga son consecuencia de Gustavo Gorriti y que hay que cargárselo? Luego, cuando se le señala haber ejercido violencia política o amenazas contra la vida de Gorriti, él señala que no, que era solamente una expresión, pero el problema es que la línea es muy delgada cuando se habla de libertad de expresión y fomentar ataques contra la vida de personas que sostienen ideas distintas a las nuestras en un Estado democrático, plural y en un Estado de derecho, finalmente, sobre todo en el marco de estas elecciones. No se vale cómo lo ves. Es preocupante que sea una persona asesinada en este contexto previo a la contienda electoral. Ya algunos medios lo han titulado como el primer asesinato en el marco de la violencia política. Sí, y sabes, hay algo que tú has mencionado que es muy importante y es que los discursos no son palabras efímeras, sino que hay algo que tenemos que tomar en cuenta y es que las personas que se paran frente a un micrófono, frente a cientos y miles de personas, ya tienen una responsabilidad de qué es lo que están hablando. No es que fue simplemente una expresión, es que fue simplemente algo que se me ocurrió. Estar aquí paradas, tanto como tú, como yo, como las personas que participan del canal de la República, tenemos la responsabilidad de las cosas que decimos. Entonces es muy importante y no tenemos que normalizar el hecho de las expresiones de algunos políticos, ¿no? Políticos, periodistas, líderes de opinión, cuando hablamos y recurrimos a la violencia o incitamos a la violencia, porque el hecho también de la forma en cómo nos referimos a los demás también puede generar que otras personas se copien o intenten seguirnos esa línea en la cual nosotros estamos apuntando. Pero también, lamentablemente, hay que considerar que ahorita hay un movimiento político que, sobre todo, yo me atrevo a decir personas de derecha, que usan estos discursos extremistas como parte de su campaña política, porque estamos en un momento de polarización tan fuerte que esos discursos lamentablemente logran enganchar, ¿no? Claro, en el caso de Percy Panaque, como te decía, y a la audiencia, se están manejando estas hipótesis. Una señala que podría ser una advertencia por su activismo y sus políticas, como a nivel más dentro del plano de lo que se estaba postulando al Congreso y lo que sostenía dentro del activismo de la izquierda o de las izquierdas. Y también que tiene que ver con el ejercicio de su labor como abogado penalista y los casos que defendía, en los que justamente una de las últimas declaraciones públicas que hizo fue advirtiendo sobre corrupción al interior de la institución policial, sobornos, ¿no? Movimientos de dinero a cambio de no detener a una persona o de liberar a otra. Y en el otro extremo también están, como tú bien decías, estos discursos que la misma derecha o algunos movimientos políticos, pero en particular el ejemplo concreto es de la derecha, que enarbola, que permite, que legitima y que puede invitar a otras personas a llevarlos a cabo, a concretarlos, porque quizás ellos desde sus posturas pueden decir, no lo digo de manera literal, no estoy incitando a alguien a que cometa homicidio, a que cometa asesinato, pero sí estás diciendo algo tan grave como que hay que cargarse a un periodista que puede traducirse en eso. Sí estás diciendo a una mujer activista que lleva mucho tiempo sufriendo postrada por una enfermedad terminal, que tú no le vas a otorgar el derecho a una muerte digna, sino que si se quiere matar, que se lance, ¿no? De un cuarto piso, ¿no? Eso Manu, es violento, es violencia, son discursos violentos cuyas consecuencias muchas veces los autores o quienes las dicen todo el tiempo no miden cómo pueden concretarse y la gravedad de lo que esto puede generar. Sí, cuéntame.
Tengo por aquí un TikTok de quien fue el candidato a Juntos por el Perú. ¿Qué te parece si lo escuchamos? A ver. Amigos, muy buenas tardes. Es lamentable tener que dirigirme a ustedes el día de hoy No, no escucho. con esta noticia tan trágica de que Piura se viene desangrando y eso no es novedad. Nos están matando y la policía no está dando una respuesta a las alturas para acabar con la inseguridad ciudadana, con el sicariato, con la extorsión. El día de hoy, lastimosamente, han matado a un dirigente de Construcción Civil, al compañero Francisco Castillo Navarrete, acribillado a balazos, acribillado con las balas de la desidia y la corrupción de la institución policial y de empresarios corruptos. A Castillo Navarrete no lo han matado otros gremios de construcción civil. Estamos seguros de ello. Castillo Navarrete no podía ser callado, no podía ser comprado. Defendía los derechos de los trabajadores. Nunca bajó la voz para luchar por los derechos del gremio de construcción civil. Bueno, sí, siempre es preocupante porque además es una persona que denunciaba, como el nombre de este programa, de manera fuerte y clara y directa, situaciones diversas en cuanto a la delincuencia, la criminalidad, el sicariato, y ver que un par de días después de que hace una denuncia con nombre y apellido, mira, terror en Piura, sicarios, bueno, estaba hablando de un crimen en particular, atacan a sangre fría con 10 balazos, deja un muerto y un herido de gravedad. Cuando está hablando de, o está denunciando la violencia desmedida y sin duda está haciendo un pronunciamiento político, porque tiene que ver finalmente la seguridad ciudadana con la política y además porque está el logo del partido para el que él estaba postulando, y que días después de hacer esta denuncia, de la misma manera en la que ya había hecho otras anteriormente, sea asesinado, interceptado de esa manera para recibir 6 impactos de bala, lo que quiere decir que era un ataque directamente hacia él, pues es, por decirlo menos, es grave, es preocupante. Creo que sí nos debería llevar a la reflexión, ¿no? Nuevamente, reitero, de las consecuencias que pueden tener los discursos políticos. 2 otros ejemplos que hemos dado: Miguel Uribe en Colombia, Charlie Kirk en Estados Unidos, 2 hombres de un espectro político distintos al de Ipanaqué, pero que también fueron asesinados, en teoría y de lo que se sabe, por sus posturas políticas. Posturas que incluso muchas veces ellos, bueno, en el caso de Kirk, estaba a favor de que se tomaran tan en cuenta o fuesen tan radicales en cuanto a la defensa de estas mismas, que hasta el final de sus días se mantuvo firme con la tenencia de armas. Son ya un espectro más grande para analizar, para no irnos del plano local, pero sí, sin duda es algo que tenemos que tener mapeado y que tenemos que tener en cuenta. Pero sí vamos a pasar un poco más ahora sí a lo que viene sucediendo aquí. Otro caso que nos preocupa, que implica un grave retroceso en materias de derechos humanos. Se ha solicitado, la Defensoría del Pueblo, a través de Josué Gutiérrez, ha solicitado al TC, al Tribunal Constitucional, la liberación de Daniel Urresti, quien tiene una condena firme por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. En breves momentos vamos a tener aquí con nosotros a su hija, Charmely Bustíos, quien ha hablado un poco en redes sociales y en las pocas declaraciones que ha logrado dar de cómo esto es un retroceso enorme, no solo en el caso per se, en lo que atañe al caso, sino en derechos humanos en general y en el panorama que esto nos deja en el Perú, ¿no? Para recordar, pues, brevemente el caso. En el año 1988, Hugo Bustíos era un periodista de Ayacucho que hacía cobertura de una época política muy movida y convulsionada, época de terrorismo y conflicto armado interno. Mucho de lo que hacía Bustíos era documentar para la revista Caretas, para la que trabajaba en ese entonces, abusos de
tanto como Sendero Luminoso como de las Fuerzas Armadas, abusos perpetrados también por el Estado. Y esto no es un secreto para nadie, está ampliamente documentado en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que existió, que hubo excesos, uso no proporcional de la fuerza y violencia ejercida de manera estatal, violencia estatal. Parte de lo que hacía Bustíos dentro de su labor como periodista era retratar, reitero, las acciones tanto de Sendero Luminoso como la violencia que se ejercía desde el Estado. Había ya un antecedente en el año 1984 en el que Bustíos, pues posterior al ejercicio de su labor, había sido ilegalmente secuestrado y torturado, pero el clima final, bueno, esto ya revelaba que había mucha sospecha y vigilancia en torno a él y a lo que hacía, y obviamente en un marco en el que el terruqueo estaba aún más vivo de lo que está ahora, que era muy fácil señalar y tildar a cualquier persona de estar a favor de actos subversivos o de proteger o de encubrir a los terroristas, que era un poco la visión que se sabía que tenían las fuerzas militares sobre Bustíos. El día 24 de noviembre de 1988 se dirigía a una comisión, iba a documentar, cubrir el asesinato de una campesina y su hijo, cuando junto a su compañero Eduardo Rojas fueron interceptados, ¿sí?, por motocicleta, fueron asesinados Hugo Bustíos, y hasta el día de hoy la familia ha llevado una larga lucha por obtener justicia para él. Daniel Urresti fue condenado en parte como autor intelectual de este asesinato después de un largo tramo. Me están indicando aquí que ya vamos a dar pase a nuestra invitada con la que podremos conversar un poco mejor del contexto. Charmely Bustíos, hija de Hugo Bustíos, está conectada con nosotros. Charmely, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Manuela. Muchísimas gracias por el espacio que en este momento me ofrecen, justamente para hablar de un tema que a nosotros como familia nos duele muchísimo, toda vez que el asesinato de mi padre se dio en un contexto de una violación sistemática de derechos humanos y por una patrulla del ejército el 24 de noviembre de 1988. Ha sido una larga lucha, como tú bien lo has indicado. Sin embargo, pues ahora nuevamente el caso de mi padre se ve amenazado por una petición del defensor del pueblo, lo cual honestamente nos indigna sobremanera porque literalmente siento que no nos dejan en paz. O sea, no Correcto. nos dejan en paz. Entonces, es indignante, es una constante revictimización de parte del Estado en este sentido, ¿no? O sea, de no darnos ni un poquito de tregua, ni respeto siquiera, ni una dosis de empatía, ¿no? Porque no solamente es el defensor del pueblo, hay que hacer también un contexto o ¿cómo se dice?, un registro de las leyes de amnistía que se han decretado a favor de los militares, óigase bien, a favor de militares que han incurrido en crímenes. No se está hablando de buenos militares, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo bastante claro porque yo no sé cuál es ese interés de rasgarse las vestiduras por militares que han incurrido en delitos de lesa humanidad. Eso es Correcto. lo que no termino de digerir, de entender, de comprender, porque es como defender a los que han deshonrado el uniforme. Claro. Charmely, Entonces, ¿cuál es el empeño, no? Esa es mi pregunta. Sí. gracias. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo nada más quería, pues, sí, un poco de contexto para quienes quizás han escuchado el caso a grandes rasgos, pero no conocen los detalles. Es importante Okay. mencionar que Daniel Urresti fue sentenciado, es decir, se fue hallado culpable después de evaluar una serie de pruebas y sobre todo de testimonios que señalaron que se había tratado el asesinato de tu padre de un operativo militar gestionado desde el cuartel que había sido coordinado, y en ese sentido él fue hallado culpable.
Ahora lo que se está tratando de hacer es revocar una sentencia firme que además a ustedes como familia ya se les había sido negada antes. Me gustaría que cuentes un poco, Charmely, ¿cuántos años ha durado todo este proceso? Porque inicialmente el proceso judicial aquí en el Perú no fue favorable para ustedes y tuvieron que acudir incluso a instancias internacionales. Sí. El caso de mi padre ha tenido varios procesos. Es un largo proceso de lucha legal, porque en todo momento hubo serias intenciones de que el caso de mi padre quede totalmente archivado, pero no fue así. Gracias a la intervención de, por ejemplo, la Federación Internacional de Periodistas, la Asociación Nacional de Periodistas, la Comisión de Derechos Humanos, este caso no ha sido archivado precisamente por esa lucha de manera permanente, constante, que se ha dado para nosotros hallar justicia, ¿no? Entonces, el juicio en particular, el juicio de mi padre, tiene dos fases, ¿ya? Que se tiene que entender. En el 2007, fueron sentenciados dos responsables, el comandante del ejército y el autor material, que participó en el asesinato de mi padre. Pero no olvidemos que el asesinato de mi padre fue cometido por una patrulla, de manera que no fueron ni dos, ni uno, ni dos, ni tres, sino fueron entre 4 a 6 integrantes de esa patrulla, ¿sí? Entonces, en ese proceso de sentencia, uno de sus compañeros de armas, en este sentido el señor Amador Vidal Sanbento, más conocido como Ojos de Gato, él menciona el nombre de Daniel Urresti y dice de que él está pasando literalmente piola en el asesinato de Diogo Bustíos y que no se le ha contemplado en el juicio y ni como uno de los responsables del asesinato. Es ahí que se conoce el nombre de Daniel Urresti. Y es por eso que las investigaciones, se emite esa sentencia, pero no cierra las investigaciones. Se exhorta a que las investigaciones continúen para hallar a los demás responsables. Tan es así que no solamente Daniel Urresti estaba contemplado en el asesinato de mi padre, sino también otro autor, que es Johnny Zapata Acuña, que era conocido como Centurión, pero el señor ya está fallecido. Es por eso que Daniel Urresti va solo a juicio, ¿no? Porque de haber estado vivo este señor, también hubiese estado dentro del proceso. El juicio de Daniel Urresti duró 7 años y él tuvo toda la defensa que ha querido y ha tenido. Entonces, manifestar de que no ha tenido un debido proceso, de que no ha tenido ¿cómo se dice? De que no se le hace una serie de observaciones, es algo inaudito, algo Correcto. que no tiene fundamento. Porque Además, Daniel Urresti no Charmely, solamente así, sí, te escucho. no, termina, por favor, continúa. Sí, lo que quiero dejar es en claro de que Daniel Urresti, que fue mencionado por su compañero de armas, también este testimonio cobra fuerza porque el caso de mi padre tiene testigos. O sea, el asesinato de mi padre tiene testigos Correcto. que en su momento fueron amedrentados, fueron detenidos, fueron amenazados y muchos de ellos callaron, como fue el caso de la señora Isabel Rodríguez Chipana, Sí. que acusa a Daniel Urresti de haber participado en el asesinato de mi padre. Entonces, fueron varios elementos que se han contemplado en juicio y que en función a eso se ha determinado su responsabilidad. Esto que mencionas es muy importante y antes de entrar un poco a lo indignante que resulta que sea la Defensoría la que presenta este pedido, y es que dentro de los argumentos que da la Defensoría es que se estaría vulnerando el debido proceso, como tú bien dijiste, un proceso que ha sido suficientemente largo. Me van a decir que el debido proceso es más de 7 años con idas y vueltas y dentro del core de lo que supuestamente argumenta la Defensoría es que se ha vulnerado el principio de cosa juzgada al realizarse 2 juicios por los mismos hechos, que es lo que en breve señalan, ¿no? Ya se juzgó este hecho, ya se encontró a quien fue el autor material, a quien, digamos, disparó, a quien apretó el gatillo y disparó. Ya fue condenada esta persona. ¿Por qué están juzgando a Daniel Urresti si ya encontraron un culpable? Bueno,
es porque precisamente esa persona que fue hallada culpable es quien señaló directamente a Daniel Urresti como autor intelectual, que dijo, esto no fue solamente algo de dos personas, como tú bien decías, vino de un comando militar organizado que recibía órdenes y que quien en ese momento participaba dentro de la inteligencia y tenía un cargo importante, Daniel Urresti. Fue precisamente Amador Vidal Sambento quien afirmó que Urresti participó y estuvo involucrado de manera directa en el asesinato de tu padre, Hugo Bustíos. Es indignante, Charmely, que sea la Defensoría del Pueblo. ¿De qué estamos hablando? De una entidad autónoma que se supone defiende a ciudadanos, incluso ante violencia ejercida por el Estado, y que piensa que dentro de sus trabajos, sus labores, puede tomarse la atribución de ejercer defensa de un político que tiene defensa particular. Resulta indignante porque además la Defensoría la sostenemos todos nosotros, los ciudadanos. Eso demuestra el deterioro moral en que estamos nosotros viviendo actualmente en el país. De verdad, eso es algo que a veces uno no sale del asombro de todas las cosas que se están suscitando, ¿no? O sea, prácticamente se premia el delito, se ampara la impunidad, se busca crear amnistías o leyes a favor de militares que han incurrido en crímenes. Ahora sale el mal llamado defensor del pueblo. Y ese tipo de situaciones, de verdad, uno no puede estar, como se dice, con la cabeza baja o con la cabeza inclinada, porque es indignante. Yo pienso de que este tipo de situaciones, frente a este tipo de atropellos, hay que seguir levantando nuestra voz y denunciando estos hechos irregulares que vulneran claramente nuestros derechos, ¿no? Entonces, de verdad, lo que la Defensoría del Pueblo ya fue como que se dice ya ni sé cómo calificar esto porque de verdad rebasa todo entendimiento, toda comprensión, es indignante, es algo vergonzoso, ¿no? Y además que jurídicamente se ha demostrado la responsabilidad de Daniel Urresti en el asesinato de mi padre, ya tiene una sentencia y voy a poner en contexto. En el juicio contra Daniel Urresti empezó un 17 de julio del 2015. ¿Sí? Fue un hecho que fue bastante difícil, solamente el comienzo. No hay que olvidar de que Daniel Urresti llegó con una portátil a la sala penal y agredieron a mi madre, no me agredieron a mí, nos arrancharon los afiches de mi padre. O sea, un derecho legítimo de lo que es nuestro reclamo por justicia, ¿sí? Entonces, desde un primer momento, Daniel Urresti fue un personaje hostil, cuya hostilidad siguió persistiendo a lo largo del juicio. La primera sentencia que él lo absuelve de una manera vergonzosa, que fue el 4 de octubre del 2017, nosotros lo apelamos esa sentencia, perdón, en el 2018 apelamos esa sentencia y la Corte Suprema de Justicia anuló esa absolución y ordena un nuevo juicio. Este nuevo juicio es que termina con una sentencia el 12 de abril de 2023, que lo sentencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, de cuál es el cuestionamiento, cuál es esa duda que argumenta este señor Gutiérrez. O sea, ¿cuál es? O sea, Claro. hay que tener un poquito de sentido común y criterio para tú argumentar las sandeces que tú argumentas en ese documento, Claro. ¿no? Y es ofensivo, es totalmente ofensivo que uno lee y de verdad honestamente no haya ni cómo, o sea, es la vergüenza total y absoluta. La O sea, de Defensoría verdad. es una Ujú. entidad que fue creada precisamente para fiscalizar la manera en que otras entidades también se comportaban en torno a necesidades ciudadanas, a casos de violaciones de derechos humanos. En las buenas épocas de la Defensoría del Pueblo, recordamos a defensores que estaban siempre a favor de los derechos humanos tal y como su labor
les llama o como corresponde el cargo que ocupan, ¿no? Sobre todo en un contexto, en el contexto peruano, en el que durante los años de violencia se cometieron tantos abusos y siempre a favor de que haya justicia, reparación y verdad para tantas familias que durante años han estado buscando justicia por las personas que les fueron arrebatadas y asesinadas. Y por eso es que es muy doloroso ver a la Defensoría ejercer ahora este papel de defensora de una persona que ya ha sido sentenciada, a quien ya jurídicamente se le ha podido comprobar responsabilidad en el asesinato extrajudicial de un periodista que solamente estaba ejerciendo su labor. Reitero, estás completamente de acuerdo contigo, no encuentro otra palabra que no sea indignante. Ahí está el petitorio, dice... Solicitamos al Tribunal Constitucional nuestra intervención en el presente caso. O sea, quiere ser incluido, ¿no? Para fiscalizar algo que ya ha sido sentenciado. Como si a la Defensoría le faltaran casos por fiscalizar, como si no hubiera suficientes necesidades en nuestro país para que tuvieran que preocuparse en algo ya juzgado. Así es. Así es, de verdad. Honestamente, este tipo de situaciones hay que de verdad denunciar este tipo de abuso, este tipo de atropellos, porque no puede ser de verdad concebible este tipo de abusos, este tipo de intromisiones, este tipo de vulneración de derechos, porque realmente revictimiza, Correcto. es hostil. Y a nosotros como familia, de verdad, pedimos eso, el respeto, porque no han sido 2 años, 3 años, han sido 34 años de lucha incansable por hallar justicia. De esos 34 años, mi madre, 27 años ha sido la cara visible. Sí. Mi madre, el 27 de octubre, cumplió 9 años de su fallecimiento. Mi madre se fue sin hallar justicia. Nosotros, sus hijos, fue que tocó seguir esa lucha. Porque al asesinar a mi padre de la manera más cruel, porque a veces se olvidan ese tipo de situaciones, ¿no? Mi padre no solamente fue baleado, mi padre recibió un explosivo que destrozó gran parte de su cuerpo. Realmente, o sea, y fue tan traumático porque en la mañana habíamos desayunado nosotros con mi padre y en horas de la tarde, 5 o 6 de la tarde, lo teníamos en un frío ataúd. Solamente les pido que visualicen eso, qué significa para una familia esa situación tan dolorosa y traumática, y cómo pretendían o pretenden que uno cae ante semejante crimen, ante semejante asesinato. Literalmente nos destruyeron nuestro proyecto de vida y sin embargo nosotros hemos salido adelante con mucha dignidad. Y los Correcto, derechos Shirley. no es algo que nos son dádivas, no, Manuela, son derechos irrenunciables y que hay que lucharlos por eso, porque no nos están haciendo un favor al darnos justicia, no. Es un reclamo que nosotros tenemos como familia y que aún hay muchos casos que todavía permanecen en la impunidad. Entonces, eso es lo que más dolor y posiblemente muchos casos queden en la total impunidad. ¿Hasta Correcto. dónde más impunidad? O sea, es algo y la impunidad es algo tan perverso, que prácticamente te coloca en un perverso empate, ¿no? Donde da igual ser víctima que victimario. Sí. Imagínate tú ese empate, ¿no? En un país como el nuestro que dice ser democrático y que está a puertas a nuevas elecciones presidenciales. Lo peor es que el defensor lo sabe, porque incluso, justo lo que tú mencionabas sobre la maldad, ¿no? Incluso dentro de los argumentos que sostiene es que, ¿por qué 2 fueron condenados bajo el término ejercido con gran crueldad? Y a Urresti, ¿por qué se le juzga con delito cometido con alevosía? Es decir, reconoce que dentro de este delito no solo hubo la intención del operativo, sino que se ejerció una violencia simbólica sobre el cuerpo de tu padre, ¿no? Y lo tiene claro el defensor, porque lo incluye dentro de los argumentos por los que
a través de esta leguleyada se debería, según él, liberar a Daniel Urresti. Es sumamente preocupante saber que las instituciones autónomas del país están tomadas para intereses particulares que además pretenden imponer narrativas que nos ha tardado años luchar por deconstruir. Te envío un fuerte abrazo a ti y a tu familia, Muchas Charmelí. gracias. Sé que no es sencillo, amable. además, porque ya la han luchado todo, que cuando por fin encuentras un poco de paz, que esto venga además desde la propia Defensoría es un golpe bajísimo, lo lamento mucho. Cuenten con este espacio siempre para seguir denunciando y estaremos pendientes de cómo se va desarrollando el caso. Muchísimas gracias, Manuela, y muchísimas gracias a todo tu equipo y de verdad al diario La República. Gracias por ser ese espacio, pese a todos los ataques, a toda la campaña de estigmatización que tiene el diario, pero lo más digno es siempre mantenerse de pie y defender y levantar nuestra voz, porque frente a estos abusos no se puede bajar la guardia, no se puede bajar los brazos, simplemente seguiremos adelante, porque esto tiene que cambiar. Esto no, el país no puede seguir persistiendo en un clima de caos, de inmoralidad, no se puede, porque el país tiene que salir de esa oscuridad en la cual está metida. Muchísimas gracias y a toda la audiencia, gracias por escuchar con respeto esto, porque se trata de mi padre, no se trata de cualquier persona, y es un dolor muy grande que nosotros queremos, quiero que se entienda bien, queremos nosotros cerrar estas heridas, no más atropellos, basta ya. Por supuesto. Gracias, Charmelí. Y para cerrar heridas, entonces se necesita verdad, justicia y reparación. Muchas gracias. Gracias Muchas por haber gracias. estado esta mañana con nosotros. Nosotros ya nos despedimos y nos volvemos a encontrar aquí mañana en Fuerte y Claro. Chau, chau.